Sábado, hermanos, quiero mencionar que esa historia que presentó la hermana estuvo muy bonita y es verdad que los regalos no hablan, pero los papás sí nos gustan, ¿ok? No olviden eso. Es muy importante porque no hablan y pues no, pero sí nos gustan. Así que vamos a abrir nuestra lección número 12 y yo creo que sí es necesario esta mañana que para abrir esta lección inclinemos nuestros rostros y pidamos la ayuda de Dios. No es una lección fácil, es muy sencilla, pero no es fácil. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro y así comenzamos la lección. Cariñoso Dios y Padre nuestro, en estos momentos, Señor, sentimos la necesidad de tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude a comprender este tema tan importante como lo que vamos a tocar esta mañana. Con nuestra capacidad no lo podemos comprender, por eso clamamos a ti por ayuda. Tú dijiste que cualquiera que tuviera falta de sabiduría la demandara de ti y tú serías abundante en dárnosla. Te la pedimos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes miraron el título de la lección y es la fe del pacto. O sea, no es una fe cualquiera, es la fe que está unida a un pacto. Y yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer un trato, un contrato, un pacto con alguien en quien no confían? ¿Se atreverían a hacer un pacto, un contrato, aunque muchas veces dicen, no, pero firmó papeles? Sí, pero los papeles son eso, papeles nada más. Yo creo que es fundamental la confianza, la fe, en saber con quién estás haciendo el contrato, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y confías en la persona a pesar de que firmaron papeles. O sea que firmar papeles no te garantiza nada, es simplemente como algo extra que hace a la persona hacerle ver que es más seguro, pero la verdad tu contrato está basado en la confianza, en la relación que tú tienes con esa persona y que te gustó para que sea tu socio, sea tu compañero en algún proyecto o alguna cosa que tú demandas. Así que es importante la fe del pacto, porque si tú no tienes fe, tú nunca vas a llegar a hacer un pacto. El versículo de memoria es fundamental en esta lección, hermanos, es muy fundamental y yo creo que para nosotros como adventistas debiéramos ser los expertos en explicar estos temas. Dice el versículo de memoria, y que porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Suena bien fácil, pero es bien complicado desarrollar esa fe. En el transcurso de esta lección vamos a tocar algunos tópicos muy importantes y uno de ellos será, el primero que quisiera que entráramos a tocar sería, ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿A cuántos nos gustan los regalos? ¿Y a cuántos no nos gustan los regalos? Yo siento que en determinado momento a todos, dentro de nosotros mismos, nos gustan los regalos. Pero a veces los regalos nos privan de cosas que nos gusta experimentar. Por ejemplo, si a ti te regalan algo, tú no tuviste la satisfacción de ganártelo, de comprarlo, de poner el dinero de tu bolsa y sentirte esa satisfacción. Simplemente tú le diste la satisfacción a alguien por ti. Al aceptar el regalo, tú le diste la satisfacción a la persona que te regaló eso, sentirse contenta y feliz. Porque acuérdense, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que realmente el que es más feliz no es el que recibe, es el que da. Entonces hacer un pacto o tener este tipo de relación de un regalo, pues el que se beneficia es el que da regalos. Y a mí me encanta que la gente se beneficie siempre porque es bien bonito recibir regalos, ¿verdad? No tiene que pagar, es muy agradable eso. Así que me encanta eso, así que yo quiero que entendamos ese principio, es fundamental para comprender el punto de por qué la salvación debe ser un regalo. De paso, cuando menciono por qué la salvación debe ser un regalo, es interesante entender el concepto que manejábamos hace unos años los adventistas y que yo creo que hemos evolucionado y hemos desarrollado un concepto muy diferente. Por ejemplo, hace unos, no voy a hablar de muchos años atrás, pero unos 15, 20 años atrás, si tú encontrabas un adventista y un pentecostal y le hacías la misma pregunta, te contestaban diferente.
Por ejemplo, imagínate que encontrabas un adventista, y voy a decir de esta manera, los adventistas están de este lado, los pentecostés están de este lado, y a ver cómo responden, defiéndanse. Por ejemplo, si yo hacía la pregunta a los dos grupos, la pregunta es bien sencilla, ¿eres salvo? ¿Cómo contestaba un pentecostés? ¿Cómo contesta un pentecostés cuando le hace la pregunta, ¿eres salvo? ¿Qué dicen ellos? Amén, gloria a Dios, claro que sí. ¿Cómo responden los adventistas cuando les hacen la pregunta, ¿eres salvo? Empiezan a rascarse la cabeza y espérate, es que esa pregunta es muy profunda. Es lo primero que decimos, sí, porque tenemos que pensar qué vamos a contestar, porque ¿saben un problema que teníamos hace 15, 20 años? No teníamos bien clara la definición de la seguridad de la salvación. Y nosotros pensábamos que sí seríamos salvos, pero hasta que Jesús venga. Y que teníamos que esperar hasta que el juicio se terminara, donde se determinará quién es salvo y quién no es salvo. Pero entonces, ¿por qué los pentecosteses sí estaban tan seguros de la salvación y nosotros no? Ahora, yo estoy hablando de hermanos adventistas que dudaban hace 15, 20 años. Ahora ya no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a hacer la pregunta. Ahora ya no hay ningún problema con los adventistas porque ahora sí tenemos bien definidos la respuesta a la pregunta, ¿eres salvo? Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que aprender de esto. O sea, la salvación no es algo que tú te vas a ganar. La salvación es un regalo. Voy a tratar de que entendamos la diferencia entre el concepto judío y el concepto cristiano. El concepto judío de la salvación era, tú tienes que obedecer la ley y después que la obedezcas vas a ser salvo. Ese es el concepto judío. ¿Cuál es el concepto adventista de la actualidad? El concepto adventista de la actualidad es este, hermano. Yo soy salvo, no porque soy bueno, soy salvo porque Cristo pagó por mí. Y mi salvación no se deriva de mis actos o de lo que yo haga o deje de hacer, se deriva de lo que ya Cristo hizo por mí. Y yo lo único que hice fue aceptar lo que Cristo hizo por mí y eso me hace salvo. Porque el problema de nosotros los adventistas hace 20 años era que cuando nos hacían esa pregunta empezábamos a autoanalizarnos. Espérame, déjame ver si soy salvo ahora o no. ¿Cómo me he portado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me he portado las últimas 24 horas? Sí, porque si las últimas 24 horas van a determinar si yo puedo responder a hoy, ¿soy salvo o no soy salvo? Y cuando empezamos a ver nuestra vida, ¿qué encontramos? Deficiencias, pecados, imperfecciones, y esas cosas nos hacen dudar ¿de qué? De la salvación, porque nos enfocamos a mirar, para responder la pregunta, nos enfocamos en nosotros. Entonces tenemos que aprender a desviar la vista de cuando nos hacen esa pregunta y ¿eres salvo? No te mires a ti, mira a Cristo y hazte la pregunta, ¿Cristo hizo el sacrificio perfecto o no? ¿Cristo cumplió totalmente la ley? ¿Sí o no? Cristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su vida, hizo todo lo que Dios requería para salvarnos. Ya lo hizo. Entonces, ¿por qué tú dudas de que eres salvo ahora? No debes dudar, debes de mirar a Cristo y si encuentras un error en Cristo, entonces duda. Pero no lo vas a encontrar, porque Cristo hizo todo perfecto. Y eso es lo que a nosotros nos da la garantía de la salvación. Ah, no, pero cuidado los adventistas que decían, no, yo sí soy salvo. Uy, ya se volvió orgulloso. Míralo, ya se siente seguro. No, con toda humildad, miremos a Jesús y digamos, soy salvo por la gracia de Jesús, por los méritos de Jesús, porque mi vista está puesta en Jesús, no en mí. Por eso soy salvo. Por lo que ya hizo Jesús, está haciendo y hará. Por eso soy salvo. Y no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque Jesús es mi garantía. Porque yo hice un pacto de fe con Jesús. Es más, esa fe que yo usé para hacer el pacto no es mía, es de Jesús también. Así que hermanos, por favor, yo te invito a que en la parte del domingo veas lo que nos explica ahí. En la parte del domingo nos explica la reflexión del Calvario. Cada vez que tú dudes de tu salvación, mira al Calvario. Mira lo que Jesús hizo por ti. Y no hagas nulo el sacrificio de Jesús con tus dudas, con las desconfianzas. No, acepta a Jesús y lo que hizo por Él, lo que hizo por ti y por mí. Y eso es suficiente para entender que sí somos salvos.
Que el enemigo te diga, no, tú no puedes ser porque eres esto y esto y esto. Déjalo que hable. Mira la cruz de Cristo. Mira el sacrificio de Jesús. Ahí está tu garantía de salvación. ¿Cuál es la garantía que tú tienes? De que no debes de quitar tu vista de la cruz, tu vista de Jesús. Nunca te mires a ti mismo, mira a Jesús, contempla a Jesús. Esa es la garantía de la salvación. Cuando nosotros meditemos en esto, se nos van a quitar muchas dudas y automáticamente van a empezar a surgir las cosas naturales que Jesús va a producir en nosotros y que no es obra humana, es obra divina. Por favor, hermanos, les invito a que la próxima vez que les pregunten esto, ustedes con toda seguridad contesten estilo Pentecostés: gloria a Dios, soy salvo porque Cristo me salvó. Así entendamos eso bien definido. Acuérdense, los judíos pensaban de una manera muy, muy errada sobre la salvación. En la actualidad vivimos en una época también donde muchos han malinterpretado el concepto de la salvación. Voy a mencionar 2 o 3 nada más para avanzar. Uno de los errores más grandes que existe en la actualidad, y es terrible, es el concepto bautista. Hay un tipo de bautistas que dicen que ellos son salvos y siempre salvos. No importa lo que pase, no importa lo que hagan, ellos van a ser salvos. Es un extremo, hay que entenderlo así. O sea, no importa si tú haces lo que haces, tú ya eres salvo. Escuchaba esto muy interesante de unos bautistas que lo estaban entrevistando y les estaban preguntando en qué se basan ellos para enseñar que una persona cuando ha aceptado la salvación no la puede perder. Si ya aceptó la salvación va a ser salvo, siempre salvo. Y ellos decían, es que cuando ya aceptaste la salvación pues ya no la puedes perder. Sí, pero ¿qué pasa con aquellas personas que aceptaron la salvación pero luego se salieron de la iglesia y se fueron a emborrachar, se fueron a hacer? Dice, es que ellos en verdad nunca fueron salvos. O sea, uno que es salvo, siempre salvo, no se puede perder. Y los que se salen y se pierden, es porque ellos nunca fueron salvos. Qué fácil, ¿no? Ese es un concepto. El otro concepto es lo que enseñan los católicos, el sistema católico que enseñaba que tú tenías para alcanzar la salvación, tenías que morirte, después de morirte tenías que ir al purgatorio, después de cumplir tu pena en el purgatorio, de acuerdo a cómo viviste cierto periodo de tiempo, claro que contabas con la ayuda de los que estaban vivos. Si mandaban dar una misa pagada, de acuerdo a lo que costara la misa, te ayudaba a salir más rápido del purgatorio. Entonces era una serie de cosas que era una salvación por obras. O sea, dependía de cómo estabas, pero tenías que llegar purificado al cielo, pero para llegar purificado al cielo tenías que pasar por el purgatorio. Así que imagínense la gente pobre que se le moría un ser querido y no tenía dinero para ayudarlo a salir más pronto del purgatorio. Qué tortura, ¿cuánto irá a durar allí yo sin poder ayudarlo de acá? Pero los ricos no, esos yo creo ni entraban al purgatorio, con una buena, iban directo, lo sacaban rápido, ¿no? Porque acuérdense, el sacerdote tenía la autoridad de oficiar esa misa y la autoridad para sacarlo, hacer el proceso más ligero en el purgatorio. Entonces son conceptos equivocados totalmente. Entonces hay que entender que esos conceptos no son producto de la imaginación humana, es producto del enemigo que les mete la idea al ser humano para desvirtuar la salvación de Jesús. Así que es importante en la parte del domingo reflexionar en el Calvario de Jesús y entender que cuando Jesús exclamó consumado es, allí se concluyó el plan de salvación, allí se pagó el sacrificio que tú y yo necesitábamos hacer y que no podíamos hacer, pero que Él vino a hacer por nosotros. Avanzo en la lección, el parte del lunes, el pacto y el sacrificio. Dice aquí en la lección, primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a regresarme a la primera fase, sabiendo que fuiste rescatados. Todos entendemos lo que se necesita para que una persona sea rescatada. ¿Qué necesita una persona para ser rescatada? Que haya sido secuestrada, ¿verdad? Porque si tú ya eres libre, pues ¿de qué te van a rescatar? Pero si has sido secuestrada, entonces sí necesitas que te rescaten. El enemigo tenía secuestrado este planeta, la tierra, tenía secuestrados a los seres humanos. El precio que él pedía por los seres humanos, nadie de los seres humanos lo podía pagar.
¿quién tuvo que venir a pagar el rescate por nosotros? Cristo Jesús. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizarnos y entender bien. Nosotros éramos esclavos de Satanás, estábamos sujetos a él. Él nos tenía como esclavos, como prisioneros, pero vino Jesús a rescatarnos. Pero ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hazte la pregunta, ¿quién es Jesús que fue capaz de dejar el cielo, dejar de recibir la honra y la gloria para venir a rescatarme a mí? Hazte una pregunta doble, ¿quién es Jesús y quién soy yo para que Jesús haya hecho este sacrificio? Entonces es donde nosotros nos cuesta trabajo entender cómo es posible que un ser tan maravilloso, Jesús, venga por seres tan indignos y pecadores como nosotros. Nunca lo vamos a entender. Los ángeles no lo entienden. ¿Por qué? Porque no hay forma de entenderlo. Es el misterio del amor. Es el misterio de Jesús. Pero Él vino a rescatarnos. ¿Y cuánto le costó a Jesús? ¿Cuánto le costamos a Jesús? Piensen, ¿cuánto pagó Jesús? ¿Tenía algo más que dar que no lo dio por nosotros? Su vida por nosotros. La pregunta que viene aquí en la parte del lunes dice, ¿qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados? Que nosotros estábamos secuestrados y el enemigo pedía un precio muy alto por nosotros y Jesús vino y lo pagó totalmente por nosotros. ¿Cómo deberíamos de vivir nuestra relación con Jesús sabiendo que Él pagó el precio por algo que no valía? Te voy a hacer una pregunta para hacerte reflexionar un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste algo que creías que no merecías? Alguien hizo algo por ti que tú nunca te lo hubieras imaginado. Alguien hizo algo por ti que tú sientes que no te lo mereces. Cuando lo hicieron, te dio pena y quisiste rechazarlo porque sentiste que tú no eras digno de recibir eso que estaban haciendo. Es algo para pensar. Hermanos, muchos, el enemigo les hace creer que son indignos de recibir el regalo de Jesús. Y tristemente muchos creen eso. Y no debe ser así. No debe ser así porque con humildad debes de aceptar una cosa. Es verdad, no lo merezco. Pero Jesús me lo quiere dar. Y yo lo acepto. Lo acepto entendiendo que no soy digno. Pero que ahora, por no ser digno de Él, voy a vivir para obedecerlo a Él y vivir para agradecerle el resto de mi vida lo que Él ha hecho por mí. Eso se llama gratitud con amor. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Que hagamos las cosas por gratitud, no por legalismo, no por obligación, por gratitud, por amor a Él. Porque hemos entendido quién es Él y hemos entendido quién somos nosotros. Y la distancia que hay entre Él y nosotros es enorme, pero Él no se avergüenza de nosotros. Esto me hace recordar una historia. Estábamos en un campamento y estaba predicando el rector de la Universidad de Montemorelos, el pastor Castillo. Y entonces empezó a contarnos la historia de su experiencia con uno de sus hijos. Dice que uno de sus hijos, criado en la Universidad de Montemorelos, cayó en drogas y lo descubrieron. Y la junta del colegio vino a una reunión para presentarle qué vamos a hacer con tu hijo. Él era el rector de la Universidad de Montemorelos. Y los hermanos o los que estaban a cargo de la junta, pues con temor, con miedo, ¿cómo irá a reaccionar? ¿Cómo irá
a responder porque queremos disciplinarlo. Y el pastor cuenta que miró la cara de los hermanos preocupados, asustados, y empezaron a exponerle el problema. Y él le dio tristeza lo que le estaban contando, porque pues su hijo había caído en esto. Entonces llegaron a una conclusión de que el hijo pues tenía que ser expulsado de la universidad. Y él le dijo: con toda libertad, yo me voy a salir, tomen la decisión que ustedes quieran, que Dios les indique, y yo la voy a aceptar. Porque si alguien tiene que cooperar para que su hijo sea disciplinado, soy yo. Y yo no voy a ser un obstáculo quedándome en la decisión de ustedes para que hagan algo indebido. Así que él se salió y los hermanos libremente tomaron su decisión, entró, dijo: ya tomó la decisión, lo vamos a expulsar, lo vamos a hacer esto, perfecto, dice: yo acepto todo. Entonces dice que llegó a su casa y lo buscó a su hijo y le dijo: quiero hablar contigo. Mira, acabo de salir de una junta y te acaban de expulsar del colegio, de la Universidad de Montemorelos. Por esto y por esto te acaban de expulsar. Dice: pero no te preocupes, el castigo ya es muy fuerte, así que ahora tú, en vez de ir a la escuela, a ir al colegio a estudiar, todos los días tú te vas a ir conmigo a la oficina a trabajar. Todos los días. No vas a estudiar, pero vas a estar conmigo en la oficina trabajando. Y dice él que todos los días el muchacho se levantaba, se arreglaba y se iba con él a la oficina. Y dice que una ocasión llegó un poquito tarde y él de la oficina empezó a ver a su hijo caminar hacia la oficina donde él estaba, y se quedó pensando y reflexionando al ver a su hijo, y dice que le pasó esto por la mente a él: ahí viene el hijo del rector de la Universidad de Montemorelos, un pecador igual que todos. ¿Que tiene un problema? Sí, pero que con la ayuda de Dios lo vamos a resolver. Y lo empezó a observar y se dio cuenta de algo: caminaba de una manera diferente al resto de los estudiantes. Él ya no era estudiante, iba ahí porque tenía que estar en la oficina con su papá. Y descubrió que el hijo pecador del rector de la Universidad de Montemorelos caminaba diferente a los demás. Resulta que este muchacho había entendido la lección y caminaba diferente. ¿Por qué caminaba diferente? Porque ahora, cuando se dirigía a la oficina a trabajar con su papá, caminaba con un sentimiento de agradecimiento, porque lo que le hicieron era totalmente merecido y él lo aceptaba y agradecía, porque le habían demostrado que sí lo amaban, que se preocupaban por él. Así que yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo vas a empezar a caminar? Si has entendido lo que Jesús nos ha perdonado, lo que Jesús ha hecho con nosotros a través de ese pacto de sangre que hizo con nosotros. Debemos caminar diferentes. Debemos caminar por la vida con agradecimiento pleno, con gozo pleno y con felicidad plena. Porque la felicidad, el gozo y la paz que nos da la salvación de Jesús no la puedes comprar. Te la regalaron, nos la regalaron. ¿Cómo es posible que con un regalo tan maravilloso encontremos hermanos en la calle o en la iglesia que llegan con la cabeza agachada? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Pues ay, ¿cómo hay? No. ¿Qué pasó? ¿Y tu salvación? ¿Ya la perdiste o qué? Porque Jesús no se ha perdido. Jesús está ahí todavía, esperando que tú lo aceptes. Y en cuanto lo aceptes, la salvación llega a ti. Entonces, ¿cómo puedes? Ustedes traten de imaginarse esta escena. Imagínense que un hermano de la iglesia, sin comprar boleto de la lotería, porque los adventistas no compramos boleto, nos encontramos uno tirado. Y resulta que te lo encuentras tirado y lo guardas, y resulta que es el premio mayor. Y ahora llegas a la iglesia y te ganaste la lotería y vas a llegar con la cabeza agacha y preocupado. Ay, ¿qué irán a decir los hermanos que me saqué la lotería? ¿Y les diré o no les diré? Y dicen que la felicidad y el dinero no se pueden esconder. Así que si tú estás feliz, nadie va a pasar desapercibido, se van a dar cuenta todos que estás feliz. Si tienes mucho dinero, tampoco vas a pasar desapercibido, se van a dar cuenta. Así que el dinero y la felicidad no se pueden esconder. Imagínate tú que llegaras así. No es lógico eso.
Yo llegaría feliz de la vida y lo primero que diría, hermano, gloria a Dios, me encontré un boleto y me saqué la lotería, soy rico. O déjenme y aclaro mejor, somos ricos, hermano, porque lo quiero compartir con ustedes. Ustedes cambiarían todo, ¿verdad? Si no, hermano, ni me preguntarían ya por el boleto. Total, pero sí captan el punto. No podemos vivir así. El gozo, la felicidad, la paz y la alegría deben ser nuestros constantemente, a pesar de las situaciones, porque tenemos una salvación muy grande que traspasa las vicisitudes y los problemas de esta vida. Eso es lo que tenemos. Pero a veces da tristeza ver hermanos que dicen, no, pues es que quién sabe, no sé, es que me he portado. Es que no depende de ti la salvación, es un regalo que viene de alguien de afuera. Si dependiera de nosotros, olvídese, estamos fritos. Pero vamos a avanzar porque el sacrificio del pacto nos habla. Y ahora vamos a entrar a un tema bien controversial dentro de la iglesia. Y yo quiero mencionarlo así, yo quiero que algunos de ustedes participen en esta declaración que yo voy a hacer. Nosotros hemos entendido y tenemos escritos del Espíritu de Profecía bien contundentes para explicar bien claro qué es justificación por la fe. El pacto habla de justificación por la fe y nos presenta a Abraham. ¿Ok? ¿Por qué nos presenta a Abraham? Ustedes ya leyeron, o léanlo junto conmigo, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sinónimo de estas palabras, justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es? ¿Cómo es que Abraham se lo toma aquí como un ejemplo de una persona que entendió perfectamente qué es la justificación por la fe? Nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos tener un concepto bien definido y claro de lo que es justificación por la fe. Claro que sí, hermanos. Si alguien debería tener un conocimiento de lo que es justificación por la fe, somos nosotros. Porque acuérdense, yo hablé de dos extremos y nosotros debemos ser las personas, los cristianos equilibrados. Bien equilibrados, donde entendemos dónde está la gracia, dónde está la fe, dónde está la ley, dónde están las obras, y cada cosa estaba colocada en su lugar correcto. Por muchos años nosotros colocamos estas palabras en lugares equivocados, no en la orden correcta. ¿Ok? Acuérdense, hace muchos años nosotros ensalzábamos mucho la ley, y dentro de la ley ensalzábamos mucho el sábado. Y le dábamos un significado importantísimo al sábado y también le dábamos un significado importantísimo al puerco. Y es una cosa que yo nunca entendía. Bueno, ¿y qué relación tiene que ver el sábado con el puerco? Es que son distintivos de los que son sabatistas. ¿Sí han oído esa palabra? A mí me la decían muchas veces, tú eres un sabatista. ¿Y por qué? Porque pareciera que nosotros, o ellos pensaban que nosotros creíamos que era el sábado el que nos salvaba. Y parecía que ellos pensaban también que era no comer puerco lo que nos salvaba. Y le dábamos un énfasis tan amplio a esas cosas que la gente que no entendía o no estudiaba, pues se confundía. Gracias a Dios ahora ya no nos conocen por eso. Ahora, ¿cómo nos conocen? Mejor no les digo. Pero vamos a seguir. Justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Abraham recibió la orden de salir. ¿Le creyó a Dios o no le creyó? ¿Le obedeció a Dios o no le obedeció? ¿Salió o no salió? Imaginen a Abraham preparando todas las cosas con Sara, con los criados, con sus sirvientes, cargando los camellos, cargando todas las cosas, y llegaba a su familia y le dices, ¿vas de viaje? Sí. ¿A dónde? No sé. ¿Alguna vez ustedes han salido de viaje sin saber a dónde van? Así salió Abraham. Pero ¿cómo no sabes? No sé, es que Dios me dijo que saliera y Él me va a llevar a una tierra que no me dijo cuál, pero pues Él me va a hablar en el camino, Él me va a dar las instrucciones del camino. ¿Qué creen que hubiera pensado la gente de Abraham? Está loco. Y es que ese es el problema, hermanos. Muchas veces la fe nos hace actuar como locos para los demás, porque no entienden, no tiene el sentido de lo que hacen. Pero nosotros que tenemos fe, hacemos las cosas, ¿por qué? Por fe. Y sabemos que para que sea por fe, Dios no tiene que dar detalles de todas las cosas, sino que chiste sería.
No tendríamos la necesidad de ejercitar la fe porque ya tenemos todo el itinerario de lo que vamos a hacer. Pero Dios no es así. Dios quiere que ejercitemos la fe, y la fe es eso, es caminar sin ver, confiando en Dios. Quiero dar la oportunidad a algún hermano que tenga el valor de decirme en su concepto. Acuérdense, estamos en una clase, todos venimos a aprender. ¿Cómo entiende o cómo definiría o cómo explicaría qué es justificación por la fe? ¿Cómo lo expondrías tú? ¿Cómo lo dirías tú? Para que todos lo entendamos de una manera sencilla. Justificación por la fe. ¿Se anima alguien? ¿Alguien que quiera compartir su pensamiento? ¿Qué es para mí justificación por la fe? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿A qué sabe? ¿Cómo viven las personas cuando están viviendo con esa frase en su mente? ¿No se anima nadie? Me van a hacer que lea entonces. Hermana. Amén. Amén, hermana. Yo voy a usar una ilustración que les va a ayudar mucho a las mujeres. Voy a tratar de que también a los hombres, pero voy a enfocarme en las mujeres, ¿ok? Hermanas, justificación por la fe es un vestido que ustedes tienen colgado en el closet. Y que ese vestido está colgado en el closet. Ustedes tienen que decidir qué día se lo ponen. Está ahí. ¿Qué día se lo ponen? Es un vestido. Todos los demás vestidos que ustedes tienen en el closet, ustedes fueron y los compraron. Ese vestido no. Ese vestido se los regalaron. Se los regaló Jesús. Y les dijo: este es el vestido que yo confeccioné para ti. Este vestido no tiene ni un hilo de hechura humana. Todo el vestido fue confeccionado en el cielo. Todos sus materiales fueron diseñados en el cielo. Este vestido no tiene nada humano, es divino totalmente. Tú decides cuándo te lo vas a poner. Pero Señor, no, tú me lo regalas, pero tú no sabes mi medida, ¿sí me quedará? Fue diseñado especialmente para ti, con tus medidas. Tiene las medidas exactas que tú necesitas. ¿Qué es justificación por la fe? Es decidir, aceptar, ponerse el vestido de Jesús. Es que ese vestido no lo escogiste tú, no lo diseñaste tú, no tuviste nada que ver en la forma, en la hechura de ese vestido. Lo único que tuviste que hacer es tomar la decisión de ponértelo. Eso es todo. Pero también tienes la decisión de no ponértelo. Por eso es el libre albedrío. ¿Ok? El tiempo avanza y yo quiero terminar con un pensamiento que escribí esta mañana que me llegó a la mente para que comprendamos mejor qué es la justificación por la fe. Lo extraje de mi cabeza con párrafos del espíritu de profecía y párrafos de la Biblia. Básicamente es la forma en cuando yo hago las cosas, uso esas dos cosas, ¿ok? Justificación por la fe es la justicia de Cristo que echa por tierra todas nuestras justicias y nos hace reconocer que necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Es el manto de Cristo que fue tejido en el cielo sin un hilo humano y es lo único que nos hace justos ante Dios. Es decisión individual aceptarlo y permitir
que nos cubra, o rechazarlo y perdernos. Eso sí. A veces nosotros nos esforzamos tanto por querer ser buenos, por querer hacer cosas buenas, por querer que la gente se fije en nosotros. Hermanos, el único bueno es Jesús. En la tierra no hay ni uno bueno. Y ninguno nos vamos a salvar porque somos buenos. Nos vamos a salvar porque Jesús fue bueno, porque Jesús es bueno y porque Jesús sigue siendo bueno. Quiero terminar con una historia que nos va a ayudar a entender cómo debemos reaccionar ante la justificación por la fe. Estos 2 días pasados tuvimos el privilegio de estar apoyando el ministerio de Arizona Sunshine. No sé cuántos de ustedes lo han oído o lo conocen. Arizona Sunshine es un ministerio de la conferencia en Arizona que se dedica a organizar clínicas de salud. Ya por muchos años nosotros hemos apoyado este ministerio y tuvimos que viajar hasta Prescott, que era donde estaba el lugar. En el Civic Center se realizó este evento, 2 días. Teníamos que llegar ahí a las 6 de la mañana y estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sirviendo, ayudando y haciendo estas cosas. Ahora les explico esto para que ustedes se animen. Muchas de las personas piensan que para participar de este programa tú tienes que ser doctor, tienes que ser enfermera, tienes que ser dentista, tienes que ser oculista, tener alguna profesión. No es cierto, hermanos. Personas como yo, ignorantes, que no sabemos nada, podemos servir. Y hay mucho que hacer. Una de mis hijas es traductora, interpreta a las personas, ayuda a los hispanos para que entiendan. Mi esposa y yo somos servidores, tomamos a las personas y las llevamos de acuerdo a donde ellas van a ser atendidas. En el trayecto platicamos con las personas y les comentamos o les preguntamos qué les parece todo el evento. Es increíble la reacción de la gente, hermanos. Yo llevando a una persona que necesitaba ver a un dentista, en el trayecto le pregunto, ¿es la primera vez que vienes? Sí, y estoy sorprendida, porque ya estuve preguntando, a ustedes no les paga nada, ustedes hacen todo esto gratis, por personas como nosotros. Es más, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de la ciudad de Yuma. ¿Desde Yuma viajaste a venir a hacer? Sí, para gloria de Dios. Pero es que nosotros no merecemos esto. Somos indignos de que ustedes hagan esto por nosotros. Y no cobran nada. No. Y nos han atendido con un cariño, con una forma tan especial. Ustedes son diferentes, nos hacen sentir diferentes. Yo le digo, eso es por la gracia de Dios. Yo quisiera hacer lo mismo que ustedes hacen. Es increíble las personas cómo reaccionan, hermanos. Esa persona a mí ella estaba asombrada de recibir tantos, sintiéndose indigna de recibirlo. Y lo que yo le dije, disfrútalo, aprovéchalo y compártelo, porque de eso se trata. Pero no crean que todo es dulzura, hermanos. Llevaba un señor y me decía, lo llevaba al oculista. Permíteme, voy a llevarte al oculista. Y vamos caminando y dice, oye, espérate, quiero preguntarte algo. Sí, dime, ¿a qué horas dan de comer? Digo, disculpa, ¿tienes hambre? Sí. ¿Y qué quieres? ¿Comer o ver al oculista? Creo que mejor comer. Ok, ahorita te consigo algo. O sea, cada persona es diferente. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros? Servirlos, eso es todo. Cada quien va por razones diferentes, cada quien acepta las cosas diferentes, pero el trabajo de nosotros es servirlos, simplemente servirlos. Y una de las cosas que nos piden cuando somos voluntarios es, tienes que ser bien positivo, bien alegre, bien optimista y transmíteselo a la gente. Y nosotros tenemos contacto con mucha gente porque somos los transportadores, los que los estamos llevando a cada departamento donde ellos van a ser atendidos. Y este año tuve una experiencia maravillosa que me hizo sentirme bien orgulloso porque mi nieta, la más grande de mis nietas, se unió conmigo para servir.
y llevar personas a ser atendidas. Y la miré cómo lo hizo con la primera y le pregunté, ¿cómo te sentiste? Muy triste, no supe qué hablar, no hablé nada con la persona. Ok, mira, la siguiente que vayas, hazle estas preguntas. Y ya le dije qué preguntas hacerle. De ahí en adelante, y no, ya me ganaba ella todo. Terminó el día feliz de la vida mi nieta porque se sintió útil. Se sintió feliz. Le digo, mija, ¿te cansaste? Sí, mucho. Si quieres mañana no vas. No, yo quiero ir, no importa. ¿Por qué? Porque es un cansancio ¿con qué? Con gozo, con alegría. Hermanos, que Dios les bendiga. Y ya les hice un comercial al Arizona Sunshine. Hagan planes, es muy bonito y vale la pena servir. Y es un ministerio de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Adelante. Gracias, hermano José Luis, por darnos el repaso de la lección. Muy interesante, ¿verdad? Recordar, mirar siempre a Jesús. Para concluir nuestra escuela sabática, lo haremos cantando el himno 299. Hermanos, los invito a que se pongan de pie para entonar este himno. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada en el mundo y sus glorias son tesoros brillantes, se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna y en la cruz salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy de maligno soy vencedor, mirando a la cruz do Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca venciendo del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por darnos el repaso de la lección. Gracias por recordarnos de mirarte siempre a ti, Jesús. Ahora te pido que bendigas el segundo servicio, Señor, y acompáñanos a todos y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén.